Ayer se barajaba, algunos editorialistas lo dejaban entrever, algunos portales afines al gobierno lo anunciaban sobre las últimas horas de la noche, que hoy el gobierno iba a anunciar la quita de retenciones para el campo para incentivar que se liquidara lo que resta por liquidar en cuanto a la cosecha. Ustedes saben que cuando lo que se paga no es conveniente, quienes tienen espaldas, los grandes acopiadores de granos, eligen guardar esos granos y no liquidarlos hasta que les resulta ventajoso. Bueno, hoy en la mañana el gobierno hizo dos anuncios. Por un lado, promulgó la ley de emergencia en discapacidad, esta ley que el gobierno había vetado y que después las dos cámaras, tanto diputados como senadores, le dijeron al gobierno, no, mire, lo que dijimos acá con los 2/3 de los votos es sagrado y hay que hacerlo. Bueno, el gobierno la promulgó para no judicializarlo como había barajado en algún momento, pero anunció que va a suspender su ejecución porque no tiene cómo financiarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, informa a través de su vocero, de este muchacho Adorni, que tiene también severas dificultades de sintaxis cuando le toca hablar, pero bueno, eso es 10 pesos aparte, anunció que elimina todas las retenciones al agro hasta el 31 de octubre, fecha que a ustedes les sonará mucho porque el 27 son las elecciones, ¿no? Si para muestra hace falta un botón de qué es lo que está buscando el gobierno, que es denodadamente y nadando en medio de una corriente en contra que el propio gobierno se autoinfligió, con la perspectiva de en ese río, en ese mar revuelto, poder llegar a las elecciones, por lo menos no habiendo dilapidado lo poco que le queda todavía de capital político. Y aquí aparecen dos escenarios posibles. El primero, como siempre, es ideológico. El gobierno entiende que hay 7.000 millones de dólares todavía no liquidados por el campo y le va a hacer una concesión impositiva para que liquiden y puedan seguir sosteniendo este dólar que ya casi es insostenible, que ha pasado el techo de la banda de flotación y que solo le sirve a los que hacen carry trade, a los que hacen bicicleta financiera, a los amigos de Toto Caputo, el que había dicho comprá campeón en tono canchero y ahora acaba de afirmar que van a vender hasta quedarse sin un solo dólar en el tesoro del Banco Central. Ese es el escenario que se afronta, de mucho viento en contra para el gobierno, porque en el mejor de los casos, y aun cuando pudieran controlar el dólar por estos días de aquí a las elecciones, nadie sabe qué va a pasar después. Y en todo caso, quienes lo saben no tienen los mejores augurios. Digo, esto es ideológico además porque eligen tratar de quedarse con los dólares del campo haciendo una concesión a los sectores más concentrados de la economía, porque también hay que separar las cosas, ¿no? El campo no es aquel gringo que tiene 100 hectáreas, casi todo ya está copado por las grandes corporaciones y arrendan la mayor parte de la tierra los que tenían pequeñas parcelas a esos grandes jugadores del mercado. Y mientras te dicen que no hay dinero para financiar a la discapacidad. Eso es ideológico. ¿Qué piensa el gobierno de congraciarse con un sector y de no hacerlo con otro? De ser débil con los poderosos e implacable con los más débiles. Esto es el gobierno en términos ideológicos. Y la otra pregunta es que uno se hace cuando el presidente Milei va a viajar a los Estados Unidos a volver a mendigar un crédito que cada vez es más caro, porque ya no solo se habla de que se va a pagar en dinero, sino que se paga con recursos naturales. Y va a pedir un crédito directo de voz a voz al presidente de los Estados Unidos. Ya se gastaron toda la posibilidad de pedirle más guita al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, a los jugadores del ordenamiento de la timba internacional, a estos organismos financieros internacionales. Y ahora va a pedir un crédito a Estados Unidos que tiene un antecedente y es, para que ustedes se figuren,
Uno que le prestó Estados Unidos a México cuando México estaba saliendo de la crisis del tequila. Recuerdan que hizo zozobrar el mundo aquel sacudón en la economía mexicana. Y en ese entonces gobernaban los 4 jinetes del apocalipsis neoliberal en el continente. Estamos hablando de Carlos María Salinas de Gortari en México, el que recibió empréstito, Carlos Menem en la Argentina, Collor de Mello en Brasil y Goni Sánchez de Lozada en Bolivia. Esos 4 jinetes del apocalipsis neoliberal que sumieron al continente en una pobreza singular. De esas características es el crédito que va a pedir Javier Milei. Y entonces uno se llena de preguntas, porque uno dice, mire, estaba lleno de ladrones antes. Con la cantidad que había de ladrones, vamos a suponer que había un montón de dinero que los ladrones se llevaban, ¿no? Se llevaban a la casa, porque son ladrones, ¿eh? Los Kirchner, De Vido, Vudú, todos los que vieron ustedes las fotos esposados con operativos, comando a las 4 de la mañana, todos eran ladrones. Eran los ladrones que robaban tanto pero sin embargo les sobraba para subsidiar el transporte, para subsidiar las tarifas de luz, para subsidiar las tarifas de gas, para subsidiar las tarifas de agua, derechos básicos, ¿no? El agua, la luz, el gas, para subsidiar las tarifas de los teléfonos, para subsidiar las tarifas de Internet, que prácticamente tener Internet hoy se ha convertido en un derecho inalienable, para construir rutas, para construir hospitales, para crear la asignación universal por hijo, para subvencionar a la salud, a la discapacidad, al Garraham, ahora todo lo que no se subvenciona. Pero resulta que vinieron después los que no robaban. Los que no roban pidieron un empréstito tan grande que la historia de Argentina no recuerda algo similar. Este gobierno, y miren que el de Macri lo fue, es el endeudador serial más grande de la historia argentina. Y sin embargo, ha dejado de subsidiar las rutas, ha licuado la asignación universal por hijo, ha atacado a los jubilados y dice que no puede sostener el sistema previsional, ha destrozado el salario, ha cesado en la construcción de cualquier tipo de caminos, ha dejado a la deriva a las provincias. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron con toda la guita que pidieron? Si no roban y no hicieron nunca más una puta obra y nunca más le dieron una mano a nadie, ¿qué hicieron con la guita que pidieron? Se la patinaron en la fuga, se la patinaron en esto que llaman el carry trade, se la llevaron a las islas donde esconden sus miserias. Seguramente que así fue. Porque no hay que ser ningún economista de la City ni ningún graduado en Harvard para ver que tampoco hay que bucear tantos años en la historia, que Sturzenegger y que Caputo, los alumnos de Domingo Cavallo, los sostenedores ideológicos de los pensamientos de Martínez de Hoz, los que tienen sueños húmedos con el país preperonista de la década infame, no han hecho otra cosa que lo que hacen siempre. De lo que se trata es simplemente de ni siquiera leer tanto de historia, mirar un par de años atrás nomás para ver quiénes son lo que hacen, quiénes son los que lo hacen, por qué lo hacen, y como para tener un poquito de pilas, estar atentos, porque ponele que los saques en las próximas elecciones, seguro te vas a olvidar porque sos olvidadizo y en 4 años lo vas a tener de nuevo haciendo lo mismo.